Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Martínez, profesor del Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano, CEIDH. El día de hoy estaremos abordando los temas correspondientes a la materia de biología. Esta pertenece al bloque de ciencias experimentales, donde encontrarás las materias también de física, química y geografía. En promedio de la materia de biología encontraremos 14 preguntas en tu examen de Colbach. Vamos a empezar con los temas correspondientes entonces a biología. El primer tema con el que vamos a estar trabajando se llaman niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ello. La biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Se relaciona con un gran número de ciencias y disciplinas, por lo que tiene una infinidad de aplicaciones en el medio que nos rodea. Algunas de estas ciencias son la física, química, medicina, matemáticas y la geografía. Para su estudio, la biología se divide en diferentes ramas. Observe el siguiente cuadro. Bien, aquí nos plantean las diferentes ramas que podemos encontrar dentro de la biología. Por mencionar algunas, nos menciona la citología, la cual estudia a las células. Nos nombran también a la embriología, el cual estudia el desarrollo embrionario. También tenemos la zoología, que estudia a los animales, y por su parte tenemos a la botánica, que estudia a las plantas. También podemos agregar a la histología, que estudia los tejidos, la genética, que estudia la herencia, la ficología, que estudia las algas, la taxonomía, que estudia la clasificación de los seres vivos, la micología, que estudia la estructura y función de los hongos, y la ecología, la cual se encarga de estudiar a los organismos y su relación con el medio. Bien. Son niveles, entonces, estos niveles de organización de los seres vivos van a ser los que aparecen aquí abajo. Vamos a agregar un poco más de información. Nos dicen, organización biológica. Son niveles arreglados de forma jerárquica, es decir, ordenados de lo más simple hasta lo más complejo. A medida que se asciende, cada nivel implica mayor complejidad e integración. Esta estructura permite establecer límites, estudiar y comprender sistemáticamente al mundo vivo, ordenar conceptos, etc. Bien, entonces vamos a ver nuestro primer tema, que son estos niveles de organización biológica. Es decir, vamos a ver cómo está organizado, cómo está estructurado los diferentes niveles de los seres vivos que se manejan dentro de la biología. Comencemos desde lo más simple a lo más complejo. Empezamos con la célula. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esa es una pregunta típica de examen. ¿Cuál es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo? La célula. En otras palabras, ¿de qué están hechos cualquier ser vivo? ¿De qué está hecha la materia viva? De células. Bien, como te decíamos anteriormente, entonces vamos a pasar de lo simple a lo complejo. Las células nos llevan al siguiente nivel de organización, que son los tejidos. El tejido se entiende como un grupo de células con estructura y función común. Bien, después estos tejidos nos llevan al siguiente nivel de complejidad, el cual sería los órganos. Los órganos se pueden entender como una estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Bien, al conjunto de órganos nos va a llevar al siguiente nivel, que son los sistemas. Sistema, dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función específica. Como ejemplos podemos hablar del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema circulatorio, etc. Bien, todos estos sistemas nos van a formar al organismo. ¿Qué es un organismo? Un organismo se entiende como el resultado de la organización y funcionamiento armónico de todos y cada uno de los niveles anteriores, es decir, células, tejidos, órganos y sistemas. Bien, al conjunto de organismos vamos a llamarle especie, ¿vale? Pero ¿qué características debe cumplir este organismo o esos organismos para ser considerados de la especie? Nos dicen, son organismos semejantes que se cruzan entre sí y tienen descendencia fértil. Bien, entonces tenemos que la especie pertenece a organismos iguales, semejantes que pueden o tienen capacidad de reproducción, como los seres humanos, como los perros, como los gatos, como los chivos, como cualquier animal que me quieras tú mencionar, por ejemplo.
Pero no se limita a los animales nada más. También podemos hablar de plantas. Bien, el conjunto de organismos semejantes nos van a formar el siguiente nivel, que es el de población. Conjunto de organismos de la misma especie. Entonces, una población es el conjunto de organismos de la misma especie. Ahora, cuando tenemos diferentes poblaciones, nos llevan al siguiente nivel, se llama comunidad. Poblaciones que interactúan en la misma área. Es decir, diferentes grupos de organismos de diferente especie que están conviviendo al mismo tiempo en una misma área común. Ellos forman una comunidad. Luego, vamos a lo más complejo. Llegamos al siguiente nivel, ecosistema. El ecosistema es la comunidad de organismos que interactúan entre sí y con su medio. Es decir, al conjunto de las diferentes comunidades que se forman, tenemos o lo nombramos como un ecosistema. Y bien, el último nivel de organización de los seres vivos lo podemos llamar o lo podemos ubicar como la biosfera, que es capa del planeta donde se desarrolla la vida. Es decir, en la biosfera se encuentran todos esos ecosistemas que contienen a las comunidades, que contienen a las poblaciones, que contienen a las especies de organismos. Bien. Ahora, vamos a ir diseccionando de qué están formados o cómo se forman cada uno de estos niveles de organización biológica. Por lo tanto, lo primero que vamos a empezar a ver es de qué están formadas las células. ¿Cómo es que se forma una célula? Bien, como bien sabrás, y si no aquí te lo explicamos, la materia está conformada por elementos químicos. Toda la materia está conformada por átomos de diferentes elementos. Tenemos entonces dos conceptos que diferenciar, la materia y la materia viva. La materia viva es de interés para la biología. Bien, la materia viva, al ser materia, también está formada de elementos químicos. Pero en este caso, al referirnos específicamente a los organismos vivos, a esta materia viva, vamos a llamar a estos elementos bioelementos. ¿De acuerdo? Y estos bioelementos van a formar estructuras más complejas que vamos a llamar biomoléculas. Por lo tanto, nuestros temas se llaman bioelementos y biomoléculas, que son lo que forman a las células. Bien, nos dicen, los seres vivos están constituidos por dos tipos de compuestos, inorgánicos y orgánicos. Los compuestos inorgánicos que constituyen a los seres vivos son básicamente agua, minerales y gases disueltos. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. Representa alrededor del 70 u 80% del peso corporal y es el solvente universal por excelencia. Además, permite que se realicen todas las reacciones químicas esenciales para la vida. Los minerales son parte importante de múltiples procesos biológicos. Forman estructuras duras y resistentes. Regulan el equilibrio osmótico de las células, etc. Entre ellos mencionamos el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el cloro, el manganeso, el cobre, el zinc, fosfatos y nitratos. En cuanto a los gases, encontramos dos indispensables para la existencia de los seres vivos, el oxígeno y el dióxido de carbono. Las biomoléculas o compuestos orgánicos son parte importante de los seres vivos y están formadas por 6 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, CHOMPS. La unión e interacción de estos bioelementos forma a las moléculas orgánicas. A continuación, conoceremos las características más importantes de las 5 biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Bueno, vamos a profundizar un poco más en esto, como te decía yo. Entonces, ¿de qué está hecha la materia? De elementos. ¿De qué está hecha la materia viva? De bioelementos. Bien, esos bioelementos vamos a clasificarlos en 3 grupos de acuerdo a su abundancia, que es lo que nos están marcando en esta parte de aquí. Es decir, tenemos a los bioelementos primarios, a los bioelementos secundarios y a los llamados oligoelementos. ¿Con base en qué criterios se están clasificando? Con base en su abundancia. Los bioelementos primarios constituyen el 96% de la materia viva, los secundarios el 3.3% y los oligoelementos el 0.1%. Entonces, estamos clasificando de acuerdo a su abundancia, no a su importancia. Los 3 grupos son igualmente importantes. Los que tenemos que tener perfectamente claros son los bioelementos primarios, los más abundantes. Nos decían acá arriba y vuelve a aparecer acá abajo. Acá miren, acá está CHOMPS. Nuevamente aquí aparece CHOMPS. ¿Qué es CHOMPS? CHOMPS es una mnemotecnia para recordar de forma más sencilla quiénes son los bioelementos primarios. C, carbono. H, hidrógeno. O,
oxígeno, N, nitrógeno, P, fósforo, S, azufre. Entonces, los bioelementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMPS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMPS son los bioelementos primarios, los más abundantes de la materia viva. Ya en menor proporción tenemos a los elementos secundarios como lo son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y en el grupo de los oligoelementos podemos mencionar al hierro, al cobre, al zinc, al flúor o al yodo. Aquí, como podemos notar abajo, te ponemos una tabla periódica donde encontramos los 118 elementos totales. De esos 118 elementos estamos señalando a los elementos, a los bioelementos tanto primarios, secundarios y oligoelementos para que los ubiques dentro de la tabla periódica. Entonces, en color naranja están los elementos primarios, en color azul turquesa están los elementos secundarios o algunos de ellos, y en color rosa están algunos oligoelementos. Bien, los bioelementos van a formar estructuras más complejas. Como lo veíamos en los niveles de organización, vamos de lo simple a lo complejo. Los bioelementos van a formar estructuras más complejas llamadas biomoléculas o también conocidas como macromoléculas. Sinónimo de biomoléculas, macromoléculas. Biomoléculas y macromoléculas son lo mismo. ¿Por qué le llamamos macromoléculas? Porque son estructuras muy grandes, macros, grandísimas. Entonces, las biomoléculas o macromoléculas las vamos a dividir en dos grupos. Las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. ¿Correcto? ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Nos mencionan las 4 principales: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy importante que los tengas perfectamente ubicados. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las biomoléculas inorgánicas? Tenemos el agua, sales minerales y gases. Vamos a ver un poco más a detalle estas macromoléculas o biomoléculas. Primero, las biomoléculas son sustancias o compuestos que encontramos en los seres vivos. De ahí el prefijo bio, vida. Como decíamos, se dividen en dos grupos las biomoléculas o macromoléculas: biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Principales características de las biomoléculas orgánicas. El principal, contienen carbono. Entonces, que el hecho de que contengan carbono es una característica de las biomoléculas orgánicas. Y segundo, forman enlaces de carbono, o forman enlaces CC, estoy diciendo carbono con carbono. Ahora bien, las biomoléculas inorgánicas no contienen carbono, son lo opuesto, y no forman enlaces carbono-carbono. De los más importantes tenemos al agua, como mencionábamos, sales minerales como el potasio, el calcio, el sodio, el cobre, el hierro, etc. Tenemos gases como el oxígeno, O2, ahí nos están poniendo, ese es un O2. Y finalmente acá tenemos el dióxido de carbono, también conocido como CO2. Ahora, te preguntarás, oye, ¿no estás diciendo que las biomoléculas inorgánicas no contienen carbono? Yo ahí veo claramente un carbono en el dióxido de carbono, lo dice el mismo nombre, ¿no? Y tienen razón, pero no se considera inorgánica porque no están formando enlaces carbono-carbono. Si te das cuenta, el carbono se está uniendo con dos no metales, o con un no metal, oxígeno en este caso, o dos moléculas de un no metal, oxígeno. Entonces, no se están formando enlaces carbono-carbono. Por lo tanto, al dióxido de carbono no se le considera una biomolécula orgánica. Recuerda, ¿quiénes son esas biomoléculas orgánicas? Son 4: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Nuevamente, ¿cuáles son las 4 biomoléculas orgánicas principales? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pregunta de examen, adelantándome de una vez. ¿De qué están hechos los carbohidratos? ¿De qué están hechos los lípidos? ¿De qué están hechos las proteínas? ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? ¿Cuál es la unidad básica de cada una de estas biomoléculas orgánicas? Respuesta: en el caso de los carbohidratos, la unidad básica se llama glucosa. Esa unidad básica también se le conoce como monómero. Pues se pregunta de examen,
cuáles son los monómeros de los carbohidratos, o de los lípidos, o de las proteínas, o de los ácidos nucleicos. Entonces, el monómero de los carbohidratos, la unidad básica se llaman glucosa. De los lípidos se llaman ácido graso. De las proteínas, esta es típica pregunta de examen, ¿de qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? Su unidad básica se llaman nucleótidos o su monómero. Entonces recuerda, monómero de carbohidrato, glucosa. Monómero de lípido, ácido graso. Monómero de la proteína, aminoácido. Monómero del ácido nucleico, el nucleótido. ¿Qué es el monómero? La unidad básica. Bien, vamos a ver de forma más detallada cada una de estas biomoléculas orgánicas. Comencemos con los carbohidratos. Bueno, aspectos generales de los carbohidratos. También se conocen como hidratos de carbono, sacáridos o glúcidos. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son moléculas polihidroxiladas, es decir, contienen al grupo funcional OH. Se unen por enlaces glucosídicos. Su función principal es ser fuente principal de energía. Los carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Una forma sencilla de identificar si es un carbohidrato es porque la gran mayoría, no todos, pero la mayoría tienen la terminación osa. Si termina en osa, entonces puedes ir intuyendo que se trata de un carbohidrato. Lo más importante, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Los carbohidratos se clasifican en 3 grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Recuerda, se clasifican en 3 grandes grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Bien, los monosacáridos son azúcares simples que no pueden ser descompuestos en moléculas más pequeñas. Recuerda lo que veíamos acá de los monómeros, o sea, la unidad básica de los carbohidratos. Bueno, son estos monosacáridos, ¿de acuerdo? En este caso, son azúcares simples que no pueden ser descompuestos en moléculas más pequeñas. Decíamos, ejemplos de monosacáridos: la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. Como también veíamos anteriormente, la gran mayoría termina en osa: glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. Recuerda estos ejemplos porque también pueden ser preguntas de examen. Te pueden preguntar, menciona ejemplos de monosacáridos. Entonces serían glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. De las más importantes que vamos a ocupar aquí, o vamos a estar utilizando constantemente o mencionando constantemente, va a ser la glucosa. Bien, pasamos al siguiente grupo de clasificación de carbohidratos. Después de monosacáridos tenemos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos contienen de 2 a 10 monosacáridos. Entonces, si solamente tienen uno, es un monosacárido, uno. Pero en el momento que tienen 2 o hasta 10 monosacáridos, entonces tenemos un oligosacárido. De estos oligosacáridos, el que nos interesa más son aquellos que tienen o contienen 2 monosacáridos. Si contienen 2 monosacáridos, se llaman disacáridos. Los disacáridos son oligosacáridos con 2 monosacáridos. Otra vez, los disacáridos son oligosacáridos que contienen 2 monosacáridos. Entonces, como decía aquí, están formados por 2 monosacáridos y ejemplos de disacáridos serían la sacarosa, el azúcar de caña, que sale del azúcar de caña, la lactosa, el azúcar de la leche, y la maltosa, un azúcar de los granos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí abajo nos dicen, la sacarosa se forma de glucosa y fructosa. ¿Qué son la glucosa y la fructosa? Monosacáridos, mira, glucosa y fructosa. Entonces, los 2 monosacáridos forman a un disacárido como la sacarosa. La lactosa se forma de glucosa y galactosa. Y la maltosa se forma de 2 moléculas de glucosa. Como te decía yo anteriormente, la glucosa va a estar presente en todos lados o en muchas partes de nuestros temas que vamos a estar revisando en la materia de biología. Entonces, ejemplos, repito, de disacáridos: sacarosa, lactosa y maltosa. Bien, el último grupo que vamos a revisar se llaman los polisacáridos. Los polisacáridos son los carbohidratos más complejos. ¿Por qué?
porque contienen más de 10 monosacáridos. Ejemplos de polisacáridos son la celulosa, que es el componente principal de la pared celular, aguas con ese dato. Repito, ¿de qué está hecha la pared celular? De celulosa. La celulosa es un ejemplo de un polisacárido. Luego también tenemos la quitina, que se encuentra en la pared celular de los hongos y exoesqueleto de los insectos. Entonces, por ejemplo, cuando tú pisas un insecto, una cucaracha y cruje, eso que cruje fue su exoesqueleto, que está formado de una cosa llamada quitina. También tenemos otro ejemplo de un polisacárido, al almidón. El almidón es o se considera como la principal reserva de azúcares en las plantas. Luego también tenemos al glucógeno. El glucógeno también se considera como una reserva de azúcares, pero en el caso de los animales en este caso. Y entonces ahí tenemos a los tres grandes grupos de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, los polisacáridos contienen miles de moléculas de glucosa, como nos mencionan aquí, y por eso decíamos aquí, contiene más de 10 monosacáridos. Bien, con esto terminamos la primera biomolécula llamada carbohidratos. Pasamos a la siguiente biomolécula orgánica, que se llaman proteínas. Bien. Aspectos generales de las proteínas. Las proteínas se pueden definir como polímeros de elevado peso molecular. Recuerda, ¿qué es una proteína? Un polímero de elevado peso molecular. ¿De qué están formadas las proteínas? De carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y en menor proporción azufre y fósforo. ¿Te acuerdas? CHOMPS. ¿De qué están formadas las proteínas? Pregunta de examen. Están formadas por aminoácidos. Y estas proteínas se unen mediante enlace peptídico por una reacción de condensación. Son fundamentales para formar estructuras celulares y nos aportan de energía 4 kilocalorías por cada gramo. Las proteínas tienen la terminación ina, como por ejemplo la ceína, la glutenina, la albumina, la caseína y la insulina. La ceína es una proteína presente en el maíz, la glutenina en el trigo, por ejemplo. La albumina la podemos encontrar en los huevos, en nuestra sangre o en la leche. La caseína también es una proteína de la leche y la insulina la encontramos en nuestra sangre. Bien, estas proteínas tienen funciones específicas. Una de ellas es o son las enzimas, también llamadas biocatalizadores. Recuerda, las enzimas son proteínas. Vamos a ver esto más adelante, pero vale la pena que lo vayas ubicando y lo vayas detectando de una vez. Son enzimas o biocatalizadores, las proteínas, y esas proteínas son las que se encargan de acelerar una reacción química en la célula. Las enzimas tienen la terminación asa, hidrolasas, oxidasas, transferasas, lipasas, amilasas, proteasas. Entonces, si tú ves que es asa, te están diciendo que eso es una enzima. Y si es una enzima, es una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los aspectos más importantes de las proteínas. Ahora pasamos a hablar de las siguientes biomoléculas orgánicas. Llamémosles lípidos. Aspectos generales de los lípidos. Comúnmente son conocidos como grasas o aceites. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aportan 9 kilocalorías por cada gramo metabolizado. Son la principal reserva de energía, o sea, también llamada energía de almacén. Entonces, bueno, si comparamos a los carbohidratos que nos aportan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos aportan 9 kilocalorías, ¿de acuerdo? Por eso son la principal reserva de energía o, también repito, llamada energía de almacén. Bien, los lípidos se van a dividir en dos grupos. Tenemos lípidos saponificables y lípidos insaponificables. ¿Sale? Entonces son dos grupos o dos tipos de lípidos, saponificables e insaponificables. ¿Cuáles son los lípidos saponificables? Son los lípidos que tienen ácidos grasos. Los lípidos saponificables tienen ácidos grasos y como tienen ácidos grasos se pueden saponificar. ¿Qué significa que se pueden saponificar? Que si tú tomas ese lípido saponificable y le agregas, por ejemplo, una base fuerte como lo puede ser el hidróxido de sodio, vas a obtener un proceso de saponificación donde vas a tener como resultado la obtención de un jabón o de una vaselina. Entonces, los lípidos saponificables
son aquellos que se pueden saponificar, es decir, son aquellos que se puede obtener de ellos un jabón o una glicerina. Ahora, tenemos los lípidos insaponificables. Los insaponificables son aquellos que no tienen ácidos grasos, lo opuesto a los saponificables que sí tienen ácidos grasos. Los insaponificables, entonces, como no tienen ácidos grasos, no se pueden saponificar, es decir, no se puede obtener un jabón de estos. Bien, un poquito viendo más a detalle. Los lípidos saponificables, entonces decíamos, contienen ácidos grasos, los cuales son susceptibles a la saponificación, lo que nos mencionan aquí. Ejemplos de lípidos saponificables, bueno, los podemos dividir en dos grandes grupos, los acilglicéridos y los fosfolípidos. Entonces, los lípidos saponificables a su vez se dividen en dos grandes grupos, acilglicéridos y fosfolípidos. Ejemplos de acilglicéridos, los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos. Los fosfolípidos los vamos a encontrar sobre todo en nuestra membrana celular. Son los que forman la membrana celular de las células. Bueno, eso en cuanto a los lípidos saponificables. En cuanto a los lípidos insaponificables, como decíamos, insisto, no tienen ácidos grasos y por lo tanto no se pueden saponificar. Ejemplos de lípidos insaponificables por ejemplo, serían los terpenos, que también se conocen como isoprenoides y se llaman así porque se derivan del isopreno, este grupo funcional que aparece aquí. Ahora bien, ejemplos de terpenos son el limoneno, el mentol, el felandreno y el geraniol, que tienen propiedades aromáticas. El limoneno, por ejemplo, esa grasita que nos queda cuando tocamos un limón y huele a eso, a limón. El mentol lo encontramos en la menta, el felandreno, por ejemplo, en el eucalipto y el geraniol en las rosas. Ahora bien, el otro tipo de lípidos insaponificables, otro ejemplo de lípidos insaponificables, además de los terpenos, son los esteroides. Los esteroides derivan del esterano. Y el ejemplo perfecto de los esteroides siempre, por excelencia, es el colesterol y las hormonas sexuales. ¿Vale? El colesterol y las hormonas sexuales son ejemplos de esteroides, de lípidos insaponificables. Entonces, recapitulemos. Tenemos dos tipos de lípidos, saponificables e insaponificables. Los saponificables son acilglicéridos y fosfolípidos. Los insaponificables son terpenos y esteroides. Ahora bien, pasemos a nuestro último grupo o nuestra última biomolécula, que serían los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar formados de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, parte del CHOMS. Bien, están formados por nucleótidos. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? La unidad básica de cualquier ácido nucleico se llama nucleótido. ¿De qué está hecho un nucleótido? Un nucleótido va a estar formado de tres cosas. Va a tener un grupo fosfato, va a tener una pentosa, que no es más que un azúcar, y va a tener una base nitrogenada. Entonces, en este caso, cuando hablemos de un nucleótido se forma de tres cosas. Grupo fosfato, su pentosa, o sea, un azúcar, y sus bases nitrogenadas. Bien, el grupo fosfato, pues simplemente mencionémoslo así, es un grupo fosfato, punto. Ahora, la pentosa, el azúcar, puede ser de dos tipos. Ya sea que sea desoxirribosa, ¿te acuerdas? Un monosacárido, o una ribosa. Si es desoxirribosa su azúcar, su pentosa, entonces hablamos del ácido nucleico llamado ADN, ácido desoxirribonucleico, desoxirribosa. Pero si su azúcar es una ribosa, entonces hablamos de otro ácido nucleico llamado ácido ribonucleico, ribosa, ribonucleico. Bien, el último ingrediente del nucleótido son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se dividen en dos grupos. Tenemos las purinas y las pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina. Las pirimidinas son la citosina, el uracilo y la timina. Entonces, nuevamente, un nucleótido se forma de tres cosas. Un grupo fosfato, una pentosa, o sea, un azúcar, que puede ser una desoxirribosa o una ribosa, y de una base nitrogenada, que pueden ser purinas, como la adenina y la guanina, o las bases nitrogenadas pueden ser pirimidinas, como la citosina, el uracilo y la timina. Vamos con el primer ácido nucleico, que es el ADN, o también llamado ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos?
porque ambos los vamos a encontrar dentro del núcleo. Ácidos nucleicos, núcleo, dentro del núcleo de la célula, ¿vale? Entonces, por eso recibe el nombre de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, por ejemplo, como el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el principal componente de los cromosomas. Como decíamos, su azúcar pentosa es la desoxirribosa. Su estructura es una doble hélice. Seguramente ubicas esta forma del ADN. Y sus bases nitrogenadas son la adenina, que siempre va a ir unida con la timina, y la guanina, que siempre va a ir unida con la citosina. Recuerda, acá arriba tenemos que hay dos bases nitrogenadas, purinas y primidinas. Entonces, en el caso del ADN, esta adenina siempre va a ir unida a esta timina, y esta guanina siempre va a ir unida a esta citosina. Bien. El gen contiene el mensaje clave denominado código genético. ¿Dónde ubicamos al ADN? Lo encontramos dentro de los cromosomas, en el núcleo de la célula, en las mitocondrias y en los cloroplastos en el caso de las células vegetales. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Almacenar la información genética, replicarse y pasar la información genética de una generación a otra. Entonces, el ADN, recuerda, es un ácido nucleico. El otro ácido nucleico se llama ARN, o también llamado ácido ribonucleico. Este está formado de un azúcar pentosa llamada ribosa. Recuerda, acá es desoxirribosa con ADN, su estructura es doble hélice. En el caso del ARN, su azúcar es la ribosa y su estructura es lineal. No es de doble hélice, es lineal, es más sencilla. Sus bases nitrogenadas cambian. En este caso es la adenina con el uracilo y la guanina con la citosina. Es decir, si te das cuenta, aquí en el ARN, la timina va a ser reemplazada por el uracilo, una de las bases nitrogenadas. Tenemos, los tipos de ARN se forman a partir del ADN por un proceso llamado transcripción. Entonces, hay tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El ARN mensajero dice: lleva la información desde el gen que se encuentra en el núcleo hasta los ribosomas para realizar la síntesis de proteínas. El ARN ribosomal codifica el mensaje en un proceso llamado traducción y une a los aminoácidos para formar a las proteínas. Y finalmente tenemos al ARN de transferencia. Transporta a los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas para que se unen y formen una proteína. Entonces recuerda, hay tres tipos de ARN: mensajero, ribosomal y de transferencia. ¿Cuáles son los dos ácidos nucleicos? ADN y ARN. Se llaman ácidos nucleicos porque los encontramos en el o dentro del núcleo nucleico. ¿De acuerdo? Bien, y con esto entonces repasamos o ya vimos las 4 biomoléculas principales: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, continuamos. Ahora, ya vimos de qué está hecho la célula. Vamos a ver cómo fue la historia de la humanidad para llegar a la conclusión de que todos los seres vivos estamos formados de células y cómo es que lo hicimos para descubrir a esas células. Bueno, eso nos lleva a nuestro siguiente tema, llamada teoría celular y sus postulados.